Hello, hello, sean todos bienvenidos a este podcast que no para de crecer, porque ya no solo me escucha mi papá y mi mamá, también ya me escucha mi pareja y algunos tíos, así que vamos disparados rompiendo récord, muchachos. Esto es Soy Uno Más, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, algo que aunque no lo crean, mueve al mundo. Hoy vamos a hablar de las noticias y vamos a enfocarnos sobre todo en las mentiras que hay dentro de las noticias. Vamos a hablar sobre la desinformación, sobre todo la que hay en redes sociales. Vamos a hablar de lo que las conocidas fake news o noticias falsas, sus consecuencias, claramente, vamos a ver qué es esto, pero vamos a ver en verdad quién es el culpable. ¿Quién es el culpable de que haya tanta desinformación en el mundo? Así que dale, consigue comidita o si estás en el transporte, ponte bien los audífonos porque va a empezar este podcast llamado Soy Uno Más, el pollito de colores de los podcasts. Comenzamos. Comenzamos con este capítulo, primero dando un contexto general de estas noticias, de la desinformación que hay en las redes. Vamos a hablar solamente de las redes, a pesar de que en los noticieros, periódicos, diarios, en todo lugar donde se presentan noticias hay desinformación. Vamos a enfocarnos un poco más en las redes, que es un poco más habitual. Y yo creo que el contexto de este problema es que primero hay muchos canales de información, o por todo lado tú vas a encontrar noticias, por todo lado, por donde quieras. Vamos a enfocarnos en las redes sociales, pero ahí vas a encontrar noticias, política, de religión, de fútbol, de deportes, de opiniones, de entretenimiento, de cine, música, chismes, lo que sea. Y al ser una red social, pues no hay ningún filtro. Es decir, todos pueden colocar lo que deseen colocar. Y aquí genera un tema de la primera problemática, porque al momento de tú colocar las cosas en una red social que no tiene un filtro, pues no tienes que tener una credibilidad, no tienes que tener un argumento de peso, o al menos unas fuentes que en verdad den argumento a lo que tú estás diciendo, que sea algo válido, que sea algo verdadero. Y esto genera un gran problema, ¿por qué? Porque mucha gente coloca lo que cree, pero lo coloca en forma de noticia. Su opinión lo colocan como un hecho, que es algo que ustedes saben que en este podcast siempre hemos criticado, siempre hemos tratado como de minimizar, de dar la opinión o el criterio como un hecho. Porque una noticia es algo que pasó, que es real, o que tiene un argumento detrás, o que tiene algo verídico. Pero una opinión es mi manera de ver las cosas, como yo lo interpreto. Y a veces como que mucha gente, por no decir que casi todo lo que hay en redes sociales siempre son opiniones, muy poco, en verdad cuando se habla de noticias tiene un fundamento, tiene una confirmación de los hechos, tiene una garantía de los protagonistas, sobre todo en estas páginas que se dedican a desinformar. Entonces, ese es el problema de, de este contexto de las redes sociales porque te colocan mucho comentario, mucha opinión y te la venden como noticia, a lo que se le conoce como fake news. El fake news o noticia falsa es eso de que solamente lo hacen por un entretenimiento con la intención de desinformar, que ahí pueden haber distintas opiniones. Puede que lo hagan con una mala intención, es decir, generando una imagen negativa hacia algo, o puede que lo hagan porque ellos creen que es verdad. Un ejemplo, yo hoy puedo decir que Colombia es el mejor país, la potencia mundial. Seguramente yo lo digo porque de pronto lo vi en algún lado, lo coloco y la gente cree que es verdad porque medio tengo un perfil de credibilidad, pero no lo sustento con nada. Ahí yo no lo estoy haciendo con ninguna mala intención, pero para mí es verdadero y yo lo coloco en las redes exponiéndolo como si fuera muy cierto. Nunca lo coloco como mi opinión. O otras cosas, como se ha visto y sobre todo se ve mucho en el mundo de la política de este hermoso país, es colocar noticias falsas en contra de alguien del sector político que no me cae bien. Entonces, que un senador dijo, no sé, que le caían mal las mujeres y seguramente nunca dijo eso, pero pues todo el mundo fue contra él, lo atacó, etcétera. Esas llamadas noticias falsas o fake news, eh, pues genera una crisis de comunicación bastante amplia. ¿Por qué? Porque manipular las masas es algo que siempre
Lo han demostrado las películas, las historias, los libros de guerra. Si ves una película de guerra, lo importante es dominar las masas. Y las noticias falsas tienen eso, que pueden ser muy estructuradas para comenzar a manipularte. De verdad, aunque no lo creas, es más fácil creer una noticia falsa que una noticia verdadera, según algunos hechos científicos. Si lo que acabo de decir tú me lo creíste porque dije la frase según hechos científicos, ese es el primer error de cualquier persona. Creo que a todos nos ha pasado que nos dicen algo y terminan la frase con científicamente comprobado, según estudios de Harvard, según estudios, según análisis. ¿Cuáles son los análisis? ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuáles son sus hechos, sus fuentes? Estamos como el meme, Miami me lo confirmó. Chicos, yo algo que siempre he pensado y siempre me ha gustado transmitir en este podcast es no tragar entero, sea una noticia o sea una opinión, sea algo, no tragar entero, porque en tanta desinformación que se ve hoy en día es lo que genera una manipulación de comportamiento. Creer una noticia falsa es muy sencillo. Alguien que tenga un poquito de credibilidad y te diga algo, pues tú ya lo vas a tomar como un hecho. Y aquí es donde tenemos que ver de verdad quién es el culpable de que se transmita tanta información falsa. Porque yo aquí me puedo sentar en este podcast y decirles bastantes barbaridades sobre Colombia, sobre el deporte, mis opiniones. Yo puedo decir que las personas que no leen no conocen el mundo. Aquí les puedo decir que, no sé, que el café vuelve eterna a la gente. Puedo decirles que la música de Bad Bunny eh, genera un conocimiento súper desarrollado. Y si me tienen un poco de credibilidad, pues no se investiga, no se mira y se comienza a transmitir esa información. Y ese es el problema. A veces el problema radica mucho en nosotros, los que oyen o los que transmiten la información. Una cosa es quien la crea y otra cosa es quien la transmite. Y nosotros cuando transmitimos esa información, a veces nos quedamos con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que nos dicen y lo damos por sentado. Y eso es un grave error, porque así comienzan literalmente los mitos. Comienza con una información, no se conoce muy bien la fuente, se comienza a expandir y se comienza a generar ya a nivel del pópulo, o es decir, a manera popular. Y nos dejamos enviciar de esto y a veces caemos porque justamente estas noticias traen cosas que nosotros quisiéramos que pasaran. Por eso siento que es muy adictivo caer en noticias falsas. Si nos dicen, por ejemplo, la cerveza hace que tú seas más inteligente, pues, y tú eres una persona que te gusta la cerveza, pues como que quieres compartir la noticia, quieres decir que tú tenías la razón, quieres darte como ese punto de decir estoy haciendo lo correcto, pero nunca investigaste si es verdad, nunca dices si ese estudio que nombran es verdadero, tú nunca te interesa saber si la persona que está diciendo o la que colocó esa noticia tiene algo de credibilidad, pero porque tú quieres transmitir eso, porque a veces quieres buscar una noticia para dar un soporte a tu opinión, a veces transmitimos información muy errónea. Y siento que de verdad los medios de comunicación es un sistema de manipulación. No digo que la manipulación sea mala, no en todos sus casos, claramente hay manipulación mala y hay manipulación horrible y de ahí para arriba, pero cuando digo que es de manipulación es porque nosotros nos movemos según la información y según el contexto en que nos movamos, según en el ambiente en el que estemos. Entonces, aunque tú no lo creas, cualquier información que recibas, pues va a generar un comportamiento en ti, sea cual sea. O sea, por muy pequeñita que tengas que no vaya mucho con tu vida, pero te queda de pronto como conocimiento, te queda como opinión, te queda en ti. O si ya es muy grande en tu vida, pues literalmente puede afectar tu comportamiento. Entonces, estos temas de las noticias, de la información, mm, es un tema muy delicado. Por eso digo que es algo que puede mover el mundo, como dicen por ahí, la información mueve el mundo. Quien tiene la información es el que tiene la ventaja. Y es eso, comenzar a mirar qué estamos compartiendo, cómo nos informamos. Eh, Esa es una conclusión que queremos traer y lo que siempre hemos dicho en este podcast es no tragar entero.
frente a lo que te digan, frente a la política, la religión, la música, porque a veces se esconden noticias falsas dentro de fachadas de personas con mucho talento. A veces vemos a personas muy estudiadas, muy letradas o que tienen un conocimiento bastante amplio y quizás digan un dato erróneo porque de pronto no entendieron bien o de pronto porque lo dijeron mal o lo quieren decir con mala intención. Y tú por creerles a esas personas lo transmites, pero nunca lo cuestionas. Y yo creo que lo más lindo de la vida es comenzar a cuestionar todo, comenzarse a cuestionarse uno, a las personas, a las noticias, a todo. Entonces, esa es la reflexión que queríamos traer aquí de cuestionarse. Obvio, hay información que es verdadera, ¿no? Pero qué lindo sería que tú mismo te dieras cuenta de que sí es verdad, de que si nombran un estudio, ese estudio es cierto, que si nombran un hecho, ese hecho es cierto, que por más de que sea una noticia de tu interés, pues comenzar a validar si ese chisme, si esa historia, si ese relato que te dicen es verdadero. Así que nada, ese es el mensaje que queríamos traer hoy. Es algo muy, muy importante, la verdad, de no comenzar a tragar entero. Y nada, que comiences a dudar de todo. Duda de lo que veas, de lo que escuches, duda de este podcast. Por favor, te lo pido. Si alguna vez ves mis videos en redes sociales y este podcast comienza a dudar. Y si quieres dudar y entrar en debate, perfecto. Aquí seríamos, mejor dicho, extasiados, donde comencemos a generar debates de pensamientos. ¿Qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Te parece que las noticias falsas son necesarias? ¿No son necesarias? Comienza a debatirlo, a cuestionarlo todo y así la verdad yo creo que nos une. Yo creo que eso es un pacto de unión de comenzar a debatir, de comenzar a entender al otro, de comenzar a entender distintas diferencias y comenzar a unirnos con diferencias es la mejor manera de unirnos. Nos pusimos muy poéticos en este capítulo, muy filosóficos, pero nada, es un tema importante, se los dije desde un principio y espero, la verdad, espero que lo hayan disfrutado. Como recomendaciones, hay unos humoristas que a mí me fascinan, Fox News, hablan noticias y son noticias verdaderas, lo hacen con un tema de humor negro. Entiendo que no sea para todo el mundo, entiendo que sea algo, sí, muy chocante para algunas personas, pero si te gusta el humor y ves un capítulo y te gusta, la verdad muy chévere porque es mostrar o sea, con un poco de comedia, el lado oscuro de las cosas. Sobre todo hablan de noticias del país, esas noticias trágicas, esas noticias no tan chéveres, y lo hacen con un tema de humor negro. Yo entiendo que haya personas que no les guste, pero si puedes ver un video y aceptas ese humor, la verdad es una manera de manejar muy bien la información, de transmitir los hechos y de siempre estar dudando de todo lo que se dice. Y nada, chicos, espero que lo hayan disfrutado. Ya vamos en el capítulo 11. De verdad, esto está despegando de una manera increíble. Hemos aumentado mucho el apoyo, tanto en redes sociales como en este canal. Si lo estás escuchando en plataforma de podcast, espero que lo guardes, que lo descargues, que le des ahí corazoncito o me gusta. Si lo estás viendo en YouTube, espero que te suscribas, que lo compartas y que nos dejes tu comentario qué tal te pareció. Que por cierto, si no estoy mal, este capítulo lo vamos a estrenar en una nueva red social que es Facebook. Así que si lo estás viendo en Facebook, también dale me gusta, dale me encanta, déjanos tu comentario, qué tal te pareció y espero que lo hayas disfrutado. Para nosotros fue un capitulazo, espero que para ustedes también. Y como buen noticiero mediocre, como hay muchos, pues este es uno de los más mediocres que pueden encontrar en temas de información. Así que recuerden que aquí vamos a hablar de absolutamente todo, pero aquí no sabemos absolutamente nada. Esto fue Última Hora, el capítulo número 11 de este hermoso podcast. Soy uno más. Chao, chao.